La escritora Cristina Ramos ha publicado su primer libro de cuentos. Se trata de Instinto Bestial, publicado por Pandemonium Editorial. Se trata de un libro en el cual Cristina demuestra sus dotes para el género del terror, pero también demuestra un conocimiento de la tradición de ese género, lo cual no quiere decir que uno encuentre préstamos gratuitos de autores clásicos, sino más bien pequeños guiños a alguno de esos autores, guiños muy inteligentes. Justamente sobre este libro conversé con Cristina y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes como siempre nos ceden un espacio para dichos encuentros. Vallejo Librería Café la pueden encontrar en su local en Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla en sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, los dejo sin más preámbulos con la entrevista a Cristina Ramos aquí en Letra Capital. Hola Cristina, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu libro de relatos Instinto Bestial que ha sido publicado por Pandemonium Editorial. ¿Cómo estás, Cristina? Hola Carlos, bien, todo bien, muchas gracias por tu tiempo también y por invitarme a esta entrevista. No, al contrario. Bueno, yo quisiera empezar la charla preguntándote eh, algo que tiene que ver con tu, quizás antes de entrar de lleno a los relatos, tu primera aproximación al género de terror, porque cuando leí el libro, que he disfrutado mucho, me hacía pensar constantemente en mi aproximación primera al género, ¿no? Eh, a autores clásicos del género, ¿no? Quizás, no sé si por la atmósfera de los relatos, por el tono, pensaba en esas colecciones que solía tener de, no recuerdo el nombre de la colección, por ahí tengo algunos, conservo todavía algunos tomos, de maestros de la literatura de terror. Ahí leí, en cada tomo venían 5 cuentos, me acuerdo. Mm, Eh, y ahí recuerdo cuentos notables como La mano disecada de Maupassant o La pata de mm. mono de Jacobs, ¿no? Y así varios autores que luego ya los fui conociendo más y algunos más, digamos, más caletas, digamos, ¿no? Pero eh, quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo fue tu primera aproximación al género? Fue cuando era niña, cuando era muy Ujú, pequeña, porque a mi mamá le gustaba todo lo que era el terror, las películas y ujú, leerlo también. Entonces fue más o menos a los 7 años cuando ya ella empieza a ver películas y yo ya estaba un poquito más grande y siempre era la típica de que no veas porque te vas a asustar. Entonces yo dormía con ella. Y ujú, que pasaba de que a mí me generaba curiosidad y en medio de la noche a veces era como que me tapaba la cara, pero ella ya me dejaba ver, ¿no? Porque estaba con ella. Entonces así fue pues todas las películas de la época, pues los 80, Poltergeist, Pesadilla en la calle Elm, por ejemplo, yo le tenía mucho miedo a Freddy Krueger. ujú, Y hasta ahora, al escuchar la música y todo, que me genera como que los escalofríos, el exorcista, la profecía. Y me fue gustando. Ahora, mi mamá en su biblioteca tenía una colección de libros que, si mal no recuerdo, creo que es la biblioteca del horror, algo así, que venían de España. Entonces, de curiosa fui a buscar varios de los tomos y justo en uno de ellos estaba El gato negro de Edgar ujú, Allan Poe. Y me gustó cómo era la atmósfera y si bien es cierto a esa edad como que todavía no lo entendí muy bien, fui buscando otros y habían relatos de autores que yo no conocía, la mayoría sí eran españoles, pero relatos muy curiosos de gente que salía de cuadros, había uno de un asesino que le gustaba coleccionar huesos, entonces me ujú. empezó a llamar la atención y ya de ahí los empecé a leer y ya conforme fui creciendo ya fui descubriendo un poco más de autores en lo que es la literatura, pero siempre he sido apasionada del cine de terror. Ujú. O sea, digamos que
tu primera aproximación tiene que ver con el cine, Sí. pero luego obviamente la literatura, y luego ya comienzas a escribir y digamos que de manera natural te decantas por el género. Sí, otra cosa que creo que también ha influido mucho es que yo al ser de Huancayo, Ujú. siempre pues nos han contado leyendas, nos han contado Claro. cuentos, cosas, y en el colegio, por ejemplo, era la típica leyenda a la hora de recreo de María Marimacha, ¿no? De la niña Ujú. que pues, le mandan a comprar y va al cementerio y desentierra un cadáver y le lleva pues partes a su mamá. Y eso era como que nos contábamos a la hora de recreo y siempre era miedo y cosas. Entonces he crecido entre leyendas, he crecido entre monstruos y siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado. Ujú. Un poco ya entrando al libro, a los relatos, eh, cuando leí el libro, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que me gusta, sobre todo los libros de cuentos, es que los cuentos de alguna manera formen un conjunto, digamos, ¿no? Que no sea Ujú. simplemente una aglomeración de relatos sueltos, sino que den la idea de conjunto. Obviamente es una cuestión muy personal, ¿no? Sí, También claro. me parecen válidos las otras opciones. Pero en tu libro encuentro eso justamente, ¿no? Y creo que uno de los hilos conductores que de alguna manera articula el libro tiene que ver con la venganza, ¿no? Es decir, los personajes de una u otra manera están vengándose de algo terrible, de algo atroz, con una venganza muchas veces igual de atroz. ¿Lo tenías prefigurado al inicio? No, en realidad no. Ya cuando fui escogiendo los cuentos que iban a conformar Instinto Bestial, Ujú. iba poniendo según la categoría no de la venganza, sino de cuáles eran los cuentos que más se asemejaban a lo que era la bestialidad tanto animal como humana, ¿no? Porque más que nada lo he armado de esa manera, ¿no? Ujú. Por eso el nombre de Instinto Bestial. Y en el trayecto han habido cuentos que han ido saliendo y otros que han ido entrando también, ¿no? Más que Ujú. nada mediante ese concepto de la maldad humana, de la maldad tanto en la versión primitiva del humano, ¿no? La versión animal y hasta dónde puede llegar un ser humano y así los junté de esa manera. Ujú. Claro, porque efectivamente en los cuentos hay mucho eso, ¿no? Cómo el ser humano se vuelve vil, ¿no? Ujú. Eh, Sin spoilear mucho, pero por ejemplo el primer relato que tiene que ver con cómo este hijo menor es excluido y casi animalizado, bueno, prácticamente animalizado, ¿no? Pero y así pasa en una serie de relatos también lo mismo, ¿no? La vejación ante a las personas, ¿no? Eh, pero claro, y luego también cómo una persona también cae en esa misma deshumanización al cobrárselas, digamos, ¿no? Porque, digamos, volviendo al primer cuento, este personaje termina haciendo eso, ¿no? Pero eso también lo vemos en varios cuentos. Sí, claro. Bueno, hablando del primer cuento, es Ujú. también ver cómo la maldad puede llegar con una persona que tiene una discapacidad, ¿no? Cómo a pesar de ser una familia, ¿no? Se podría decir de buena posición económica y que Ujú. tienen pues ciertas costumbres y todo, cómo pueden maltratar a ese nivel, ¿no? A un hijo o a una persona y llegar a tener una empatía más con los animales que con su familia. Entonces, muchas veces se ha visto eso también, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad, de cómo las personas relegan a otras por ciertas, ya sea discapacidades físicas o mentales, o hasta incluso ni siquiera tanto así, sino de repente porque no te cayó bien o algo. Entonces, en la misma sociedad también se ve esa maldad, ¿no? Entonces, como que Ujú. de ahí también saqué un poco para ese cuento. Ujú. Claro, eso me hizo acordar a otro relato, donde hay un personaje que es invidente, ¿no? Ujú. Y justamente se cuenta en el cuento la, digamos, el maltrato de la sociedad, de las personas frente a esa incapacidad, ¿no? Eh, pero lo que me hacía
me llamaba la atención de ese cuento en particular, por ejemplo, es como el tema del mal, ¿no? Que también es un tema que se reflexiona en el libro, eh, está presente, digamos, puede estar presente en cualquier tipo de persona, ¿no? Es decir, Sí. uno podría pensar que esa persona invidente, al ser, o sea, digamos, para todo indica que es una buena persona. El chico que se enamora de ella Ujú. también, ¿no? Que se enamora de ella a pesar digamos, de su invidencia, ¿no? Pero sin embargo terminan también transponiendo una frontera, digamos, hacia el mal. Eh, He querido hacer de que los personajes, cada personaje en mi libro se vean humanos, ya que siento yo de que el ser humano no es ni 100% bueno ni cien por Exacto. ciento malo, Ujú. ¿no? Entonces, todos tenemos dentro de nosotros ciertos rasgos y el punto es, ¿qué puede detonar dentro de ti, de repente que un enojo se convierta en ira y que puedas de repente hacer algo mayor, ¿no? Ujú. Entonces yo he tratado de explorar esos caminos poniendo a los personajes al límite para ver qué son capaces de hacer. Porque sin irnos muy lejos, de repente una madre por defender a su hijo puede llegar hasta matar, ¿no? Ujú. Entonces, más que nada he tratado de trabajar también a nivel psicológico sus personalidades, sus problemas, sus traumas, hasta incluso sus fetiches, porque en muchos de esos también trato todo lo que son fetiches y se podría decir obsesiones también que tienen, ¿no? Con algunas cosas. Ujú. Entonces he tratado de que se sientan humanos, pero llevados un poquito más al extremo. Ujú. Sí, ahora que mencionas esto de las obsesiones, de los fetiches, también es algo que está presente en varios cuentos, ¿no? Sí. Con, con, con los cadáveres, por ejemplo, ¿no? Es que, bueno, a mí personalmente, cuando estudiaba psicología, me gustaba mucho estudiar lo que era el cerebro humano. En Ujú. la clase de neuroanatomía siempre nos llevaban y ahí ha sido como que mi aproximación a los cadáveres, ¿no? De tenerlos como que un poco más cerca y poder ver la parte increíble de todo esto a nivel de estudiarlos. Entonces ya después de eso me decanto un poco por los documentales, asesinos seriales y ese tipo de cosas por tratar de descubrir qué es lo que pasa dentro de esta máquina, ¿no? Que nosotros tenemos dentro de nosotros. Entonces mucho me gusta todo lo que son los trastornos mentales, todo lo que Ujú. tenga que ver con la personalidad, todos los trastornos, como te decía, los fetiches. ¿Por qué? Porque a veces no se suelen tocar mucho, no se suelen decir tan abiertamente y creo que todo ese mundo es un mundo fascinante, ¿no? Porque vivimos día a día, ¿no? Con personas que tienen esos problemas y Ujú. la salud mental también es un problema que a veces no se dice así abiertamente y Claro, esto te puede llevar a serios problemas muy graves ya cuando se vuelven trastornos, ¿no? claro, el tema de la salud mental es como tabú, ¿no? Sí. En sociedades como la nuestra, por ejemplo. Todavía, recomendar a alguien de repente que vaya a un psicólogo o un psiquiatra es porque te dicen no estoy loco. Y no necesariamente es que estés loco, sino de que siempre es bueno que un ser humano tenga lo que se llama la higiene mental, ¿no? La salud mental para poder estar tranquilo. Ujú. No solamente hay como trastornos, ¿no? De personalidad o diferentes cosas ya muy complicadas, sino desde la depresión, la Claro. ansiedad, que son temas de que ahora he visto mucho que están tocando también a veces está en redes sociales, la nueva generación, pero hay personas que no les toman la debida importancia, que Ujú. creen que de repente son juegos o que ya te va a pasar, entonces Claro, o que tú lo puedes todavía, manejar ajá, que sola, ¿no? todavía lo Claro. puedes manejar sola, que la terapia de repente no es una opción o que tú Ujú. te puedes ayudar porque sí. Claro. Entonces creo de que todavía eso acá y hay un límite, hay un tabú con algunas personas, ¿no? Sí, es verdad. Pero también es cierto con lo que dices, ¿no? Que las nuevas generaciones están, digamos, normalizando el hecho de que uno pueda ir a terapia, que pueda ir Ujú. al psicólogo, así de la misma manera como va, pues, al odontólogo, como va al médico general, ¿no? O sea, es finalmente salud, ¿no? Claro, sí, es que no está mal decir, por ejemplo, yo estoy yendo a terapia para mejorar porque es algo para el bienestar de uno, para poder mejorar. Ahora, en el transcurso de esas cosas he visto muchas personas
que decían yo tenía ciertos comportamientos y de repente no sabía por qué eran y toda mi vida de repente me he limitado o en el colegio de repente me hacían bullying, no sabía y cuando van a terapia salen con diagnósticos, por ejemplo, tenía autismo o tenía de repente otro tipo de problema y ahí es donde ya realmente te llegas a entender y realmente también sabes si es que tenías algo y sabes cómo manejarlo, porque puedes Ujú, llegar a ver la solución de cierta manera también. He visto ese tipo de casos también. ujú, sí, es verdad. Después, otra cosa que me gustó del libro, o por lo menos según mi lectura, es eh, o yo encontré ahí como guiños, ¿no? A ciertos autores clásicos, digamos, ¿no? No sé, ahorita se me viene a la mente, quizás hay un cuento donde se menciona la extracción de unos ojos, ¿no? Que pensaba en los ojos de Lina. Ujú. Eh, pero hay un cuento sí en particular que es una especie de, no es reversión, pero es tomar un cuento clásico que es Caperucita, ¿no? Ujú. Y volverla a un cuento de terror, digamos, ¿no? Que me fascinó. ¿Cómo te pareció esa idea de... Mi otro lado, le gusta también mucho lo que son los cuentos, Ujú, por lo que me los leían mucho también. Pero también sabía que no todos los cuentos son así como que edulcorados, se podría decir, ¿no? La mayoría de cuentos en sus versiones eran originales terribles, eran claro. terribles, eran sangrientos, eran Ujú, macabros. Entonces, el cuento de la Caperucita nace un día que al principio iba a ser como que un cuento de vampiros, algo así. Entonces, pero en el camino me di cuenta como que ciertas situaciones como que no encajaban mucho y quise darle también como otra otra perspectiva se podría decir al lobo y a la misma Caperucita en una época actual, ¿no? ujú, Entonces dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacer como que un cuento clásico se pueda dar vida hoy en día? No solo con ese aspecto mágico, ¿no? De los cuentos, sino que tenga también un problema real, ¿no? Como lo hago ver, ¿no? De un problema psiquiátrico y todo lo demás. Entonces, el resultado me gustó mucho también. Y me gustó la aceptación también que tuvo ese cuento cuando lo escribí, ¿no? ujú. Claro. Eh, sí, pues porque yo decía que no es exactamente una reversión porque es Ujú. como una bueno, es una adaptación obviamente a otro momento histórico, digamos, pero es Sí. una especie de secuela, ¿no? ¿Qué pasó después, ¿no? Ajá. Claro, es que en realidad en el cuento, bueno, en muchos de los cuentos pues el lobo muere, entonces quise decir, pero ¿y si no hubiera pasado eso de repente, ¿no? Y Ujú, estos personajes como que crecen porque Caperucita no toda la vida va a ser niña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Y ahí es donde empecé a pensar y creé el cuento. Ahora, sí, de repente, inconscientemente, se notan las influencias que tengo, como decías, ¿no? De Clemente Palma. Mucho también viene de lo que es la literatura japonesa, porque ujú, en esto se puede encontrar, por ejemplo, lo que es el gore, mucho en lo que es en lo japonés, ¿no? En los mangas, que también hay un cuento que está inspirado en Hideshi Ino, con su cuento del niño gusano, ¿no? Entonces trato de jalar, ¿no? De Dogawa Rampo, que era el Edgar Poe japonés, ¿no? Y me gusta mucho cómo ellos también tocan temas y cómo ujú, manejan el hecho del gore, del eroguro también, que es un tema bastante fuerte ahí en Japón, ¿no? Entonces trato de como que de jalarlo un poquito también hacia lo que hago. ujú. Em, bueno, un poco para terminar, ¿cómo, digamos, tienes un proyecto en camino? ¿Cómo funciona tu proceso creativo en ese sentido? Siempre, siempre desde que he escrito es como que a veces se me ocurren ideas, Ujú, entonces antes siempre trataba de andar con mi libreta y anotar, ahora algunas cosas es más fácil con el celular,
pero yo estoy atenta siempre a todo, tanto al cine, a la música, a las cosas cotidianas, porque creo de que en cualquier lado nosotros podemos sacar historias, ¿no? Ujú. Y leo mucho, también investigo mucho, porque para escribir hay ciertos temas que también se tienen que investigar. No se pueden escribir así, porque sí, porque por ejemplo, hay un cuento ahí donde hablo sobre carne, sobre cosas. No soy médico, no sé cómo hacer ciertas cosas, entonces Claro. también tengo que buscarlo, tengo que investigarlo. Entonces, en el camino, en el trayecto, se me van ocurriendo ideas y ahí voy tratando de armar cuentos. Ahora sí he estado haciendo unos cuentos porque he visto mucho una corriente. Hoy en día se está tratando mucho lo que es la ecología con algunos temas, ¿no? De ciencia ficción, fantasía, todo. Ujú. Pero justamente hay un cuento, por ejemplo, que no entró en Instinto Bestial, que tenía mucho de lo que es el eco-horror. Entonces estaba pensando en trabajar ciertos cuentos por esa línea, ¿no? Juntar el horror un poco más sangriento, todo con el tema de la ecología. Ujú. Ah, claro, que es cuando la naturaleza, digamos, se vuelve un personaje terrorífico. Claro, cuando la naturaleza ya ataca. Ah, genial. O sea, eso podría ser un siguiente proyecto de repente. Sí, sí podría ser, porque como te comentaba, hay un cuento que yo saqué de ahí, Ujú. porque justamente trataba de esto, de la naturaleza como tal. Entonces, no era tan animal, sino como que era más natural. Y como lo tengo ahí guardado, dije de repente puedo seguir avanzando en esa línea porque se me han ocurrido algunas otras ideas para hacer eso. Y Ujú. porque he visto de que esa corriente ahora también está bastante fuerte, ¿no? Y por qué no darle como que su espacio también en el horror un poco más sangriento. Claro, sobre todo, digamos, cuando digamos, el calentamiento global y todo esto que ya es una realidad, digamos, estamos viviendo esa... Sí, está todo muy complicado. Hoy por hoy nada más basta ver el clima de que estamos en otoño y parece que seguiremos en verano, ¿no? Ujú. Entonces creo de que también una parte de mí está muy conectada con la naturaleza por mis raíces y siempre he tenido esa conexión. Entonces sí me gustaría también poder hacer algo por ese lado, entre otros proyectos que también quiero venir trabajando, ¿no? Como que tengo imaginación para algunas cosas todavía Ujú. para rato, entonces por ahí todavía pueden salir algunas cosas. Estupendo. Estaremos atentos entonces, Cristina. Muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Y amigos, les recomiendo el libro, ya está en librerías.